que nos invita el día de hoy a abrir en el capítulo 3. ¿Cómo va avanzando el tiempo, no? Ya vamos en primera de Timoteo 3 y en menos de nada ya estaremos terminando esta epístola, y cuando estemos terminando esta epístola ya es porque estamos a puertas de Navidad. Entonces, eso es aquí a la vuelta de la esquina, que ya estamos acercándonos al final del año. Les invito entonces, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. Un estudio muy edificante hasta este momento, ¿no? El Señor nos ha mostrado en estos primeros 2 capítulos que ya se estudiaron algunos aspectos que son importantes, que debe tener una iglesia local presente. Y algunos de los aspectos importantes que hemos estudiado a lo largo de esta serie, pues está, por ejemplo, el cuidado que debe tener una iglesia de la palabra del Señor, del cuidado de los falsos maestros, la importancia de la oración dentro de la iglesia local, y un aspecto que hoy día está muy de boga y que Timoteo también lo aborda, ¿no? Y es el papel que juega la mujer en la congregación, tema que tuvieron ustedes ocasión de estudiar ya. A propósito, hago un pequeño paréntesis y lo digo antes de que se me olvide: los hermanos de la iglesia de Mosquera les envían muchos saludos. Una iglesia pequeñita, pero con hermanos deseosos de predicar su palabra en este municipio de Cundinamarca, y les mandan muchos saludos. Fue una jornada muy especial la que el Señor nos regaló. Tan es así que salimos de la casa el domingo a las 8 de la mañana y retornamos después de las 10:30 de la noche. Yo no sé cómo llegamos el otro día a trabajar, pero fue una jornada bastante agotadora, pero muy edificante por haber compartido con los hermanos allí. Cierro paréntesis y lo vuelvo a abrir nuevamente para saludar a nuestro hermano Toto. Qué alegría verte acá, mi hermano. Da mucho gusto verte acá. Mati y Dianita, también bienvenidos. Mi corazón se hincha en este momento de poder ver esta mañana. Volvamos a 1 Timoteo, mis hermanos. Entonces, después de estar hablando de estos asuntos, la importancia de preservar la sana doctrina, el cuidarnos de los falsos maestros, la importancia de la oración, el papel de la mujer dentro de la iglesia, llegamos aquí al capítulo 3 de 1 de Timoteo. Y manejando la coherencia que debe tener una carta, y más hablándose de un libro de la palabra del Señor, pues no podía dejar el autor de esa carta, que es Pablo, mencionando el tema de la mujer en la iglesia y dejándolo ahí, como de pronto dando a entender que entonces, como la mujer debe cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones, ciertos cuidados al interior de la iglesia, no quiere decir eso entonces que cualquier hombre sí está capacitado para hacer cualquier cosa dentro de la iglesia. Es cierto, la mujer no está en capacidad de ejercer autoridad al interior de la iglesia, pero eso no le da derecho al hombre o a cualquier hombre de que él sí puede de manera libre y abierta ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. No.
Y aquí esta porción de Timoteo nos va a hablar acerca de condiciones y requisitos que debe tener el hombre que Dios ha puesto para gobernar al interior de la iglesia. La iglesia es una institución organizada, es el cuerpo del Señor, conformada por cada uno de nosotros, miembros de este cuerpo. Está organizada, mas no está jerarquizada, como lo hemos podido ver en algunas organizaciones eclesiásticas. A veces una estructura muy rígida, muy jerarquizada, en donde termina a veces rindiéndose o cayendo en el error de rendir pleitesía a quienes están en esa posición de autoridad. No es así, no lo enseña así la palabra del Señor. Si habla de una organización y si habla de unas funciones que el Señor ha dado a los miembros de la iglesia. Y hoy día de hoy vamos a hablar especialmente algunos de estos miembros de la iglesia, a quienes el Señor les ha dado una función muy especial. La función de ser obispos, como vamos a leer, o la función de ser diáconos. Y vamos a ir al versículo 1 de primera de Timoteo 3. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Aquí en la Nueva Traducción Viviente aparece el término líder de la iglesia. Si tú estás leyéndolo de la versión Reina Valera, aparecerá el término obispo. Esta palabra obispo viene de la palabra griega que es episcopos. De pronto nos es familiar, ¿no? Cuando se habla de episcopado o episcopal. Bueno, es el mismo origen. Esta palabra episcopos significa el que vigila o el que supervisa. Entonces claramente está hablando de aquel dentro de la iglesia que anhela convertirse o en líder, como dice la Nueva Traducción Viviente, o en obispo, como dice la Reina Valera. ¿Qué significa lo mismo que supervisor o vigilante? Aquí claramente ya nos empieza a mostrar un panorama de organización de la iglesia. Y cuando se habla de organización de la iglesia, claramente se está hablando también aquí en este punto concreto de unos varones, unas personas que están a cargo de vigilar, de supervisar o de liderar la iglesia. Dice por allá en Hechos 20, 16 y 17. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso, está hablando de Pablo, y llamó a los ancianos de la iglesia, hablando en términos de pluralidad. Y hablando del liderazgo de la iglesia, es decir, limitándose a una organización ubicada en un sitio específico y con un miembro de personas específica. No está hablando aquí de obispos regionales, nacionales o mundiales. Que algo así hemos visto en algunas comunidades de fe, en donde existe una jerarquización y donde el cargo de obispo,
¿sí?, se le acuña a alguien que tiene una responsabilidad mayor. Es interesante que cuando miramos aquí en el libro de Hechos, se habla de un liderazgo, pero un liderazgo que tiene una responsabilidad local. Tan local que conoce a los miembros de esa comunidad. Por esa razón creemos nosotros que el liderazgo dentro de la Iglesia de Cristo juega un papel local, no regional, no más grande, local, porque permite supervisar, permite vigilar, permite liderar a un grupo de personas que claramente se conocen. Al obispo, o es decir, aquel que supervisa la iglesia, se le llama anciano, como vimos aquí en Hechos, cuya palabra griega viene la palabra presbítero, que es una palabra que también hemos escuchado algunas veces. Entonces, la palabra presbítero, que significa anciano, está asociada con esta palabra que es obispo, que significa supervisor o que vigila, o que también hemos conocido popularmente como pastor. Algunas comunidades de fe también hacen diferencia entre uno y otro. Particularmente creo que aquel que ha sido puesto en la iglesia del Señor para administrar, pues debe cumplir con varias características. Y cada una de estas palabras da cuenta de una de esas características. Por ello, no es gravoso cuando se habla del pastor de la iglesia o el grupo de pastores de la iglesia, pensando en esa pluralidad de la que nos habla aquí Hechos 20, el grupo de pastores de la iglesia o ancianos de la iglesia, o sea, el presbítero, o el grupo de obispos. Tiendo más a pensar que estamos hablando de características frente a un cargo en particular, que es aquel que Dios ha puesto para administrar la grey del Señor. Ahora entonces, después de venir hablando Pablo de estos temas, pues va a tocar uno muy importante, que es cómo se organiza la iglesia y qué función cumplen estas personas. Pero concretamente en este pasaje, ¿qué requisitos cumplen aquellas personas que anhelan ocupar estos cargos? Como dice la versión Reina Valera, quien anhela obispado, buena obra desea. Es decir, se habla de que es una descripción de un cargo que es honorable y que aquel que añore ese cargo anhela definitivamente algo bueno, algo honorable, porque es un trabajo noble, porque es un trabajo de alta estima. Lo que pasa es que hoy día, leyendo este versículo en el siglo XXI, adquiere un carácter muy distinto tal vez al que tenía en el primer siglo de la era cristiana. Entonces, cuando se habla de aquel que quiere ser obispo, anciano, líder de la iglesia, cuando ve los ciertos privilegios que tiene en algunas congregaciones el líder o el pastor o el anciano, pues cualquiera dice, uy, no, pues tan bacano, ¿no? ¿Sí? Ocupar un cargo de esos. Pero se está desconociendo el contexto en el que se escribieron estas palabras. Pablo estaba reconociendo allí con Timoteo que es un cargo honorable, pero eso no le estaba quitando para nada el significado que tenía ser líder en la iglesia del primer siglo. Porque la cuota sacrificial era una cuota que muy pocos estaban dispuestos a asumir. Hoy día, cuando en estas mega iglesias se habla del cargo de líder, pastor, anciano, obispo, donde ya hay como unas credenciales,
Hay una fama adquirida, como que se desconoce lo que los líderes sufrieron en el primer siglo. Quien anhela obispado, buena obra desea. Sí, Señor. Pero recuerda que en el primer siglo quien anhelaba servir al Señor estaba casi dispuesto a que en cualquier momento lo agarraran y lo mataran. Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo, quien anhele asumir este cargo, me parece un acto honorable, porque está diciendo, estoy dispuesto a morir, y estoy dispuesto a que vengan, me capturen, me arresten y quién sabe qué cosas me hagan. La pregunta es, en ese contexto, ¿cuántos estaríamos dispuestos a decir en este momento, anhelar liderazgo u obispado? Era un desafío, porque no es cualquier cosa representar al Hijo de Dios en una tarea tan grandiosa como levantar y extender el reino de Dios al preocuparse por la salvación de las almas a las que el Señor mismo se dignó a comprar con su propia sangre y gobernar a la iglesia, la cual es herencia de Dios. Estas palabras eran de Juan Calvino, hablando de la importancia que tenía el liderazgo en una iglesia, pero sin olvidar el enfoque, no pensando en la fama, no pensando en lo bonito que aparentemente puede representar ocupar un cargo de liderazgo, no, sino pensando en la grandísima responsabilidad que tiene representar los intereses del Señor aquí en la tierra. El liderazgo espiritual, mis hermanos, no tiene que ver con la adquisición de un título para gloria propia. No. Es un acto de servicio al Señor. Quien anhela obispado, anhela servir al Señor. Y el servir al Señor, ¿cómo se logra? Sirviendo a la grey del Señor. Así empieza Pablo su descripción. Versículo 2. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que, y aquí viene una serie de requisitos. Es como cuando uno, cuando leía esos requisitos, ¿no? Es como el perfil profesional de aquel que quiere o pretende acceder a algo. Todos en algún momento hemos buscado empleo, ¿no? Y uno mira los requisitos que se necesitan para poder aplicar a cierto cargo. Y entonces muchos de esos requisitos, entonces tener experiencia o tener cierta formación y demás. Y entonces cuando uno mira los requisitos uno dice, no, pues definitivamente como que sí puedo aplicar ese cargo, o definitivamente no, pues nada que hacer, ¿sí? No hay manera de poder aplicar a ese cargo. Bueno, aquel que anhela obispado, buena obra desea, pero debe saber que hay unos requisitos, hay unas condiciones que se deben cumplir para aquel que se llame anciano, obispo, pastor o líder. Y vamos a mirar estos requisitos, estas funciones en este momento. Pero antes de ello, mencionar algunas cosas muy particulares, ¿no? Es decir, que cualquier persona, en principio, puede anhelar, desear ese obispado. Pero no todos pueden llegar a serlo. Es algo que no puede ser elegido al azar. No tiene que ver con ser un líder nato, que de pronto en el mundo secular sea una persona que lidere, gestione, entonces como es una persona capaz en el mundo secular, entonces en el ámbito de la iglesia lo puede hacer. No, no tiene que ver con un talento particular. Tiene que ver con un llamado de Dios.
y un llamado de Dios que se ampara por el cumplimiento de estas condiciones. La primera de ellas, que lleve una vida intachable. En otras versiones, como la Reina Valera, aparece irreprensible. Viendo todo el listado, yo pondría este irreprensible como el encabezado, ¿sí? Porque este aglutina a todos básicamente, una persona sin tacha. O sea, la persona que reúne los requisitos y a continuación se describe uno por uno porque es una persona intachable. Es el paquete, y dentro del paquete, ahí dentro de ese paquete que se llama intachable o irreprensible, aparecen con detalle los otros. ¿Qué es una persona intachable? Que es limpio, es correcto, es transparente. no tiene prácticamente que criticarse. Nada puede ser usado en su contra. A lo largo de este versículo 2 que vamos a leer, se mencionan 7 requisitos. 7 requisitos, ¿sí? De los que el líder, obispo, anciano debe cumplir. ¿Sí? Y vamos a mirarlos entonces. Debe ser fiel a su esposa, dice la Nueva Traducción Viviente, o marido de una sola mujer. No necesariamente quiere decir esto que el líder de la iglesia tiene que estar casado, porque algunos efectivamente lo enseñan así, ¿sí? Lo practican así, que el anciano de una iglesia tiene que estar casado. No creo necesariamente que sea algo excluyente, y no creo que esté hablando necesariamente de eso. En otras iglesias sabemos que es común que, por ejemplo, un varón que ha enviudado o que se ha casado por segunda vez no puede ocupar un cargo como el de obispo, anciano, pastor o líder. Y sobre eso hay un debate muy amplio, ¿no? Y vamos a ver toda clase de posiciones que hay al respecto. Sin embargo, en este ser marido de una sola mujer, en este principio, yo quisiera centrarme en el principio fundamental. Y es que a su esposa, a la mujer que Dios le ha dado, pueda amarle, pueda serle fiel, sin practicar el adulterio, sin practicar la infidelidad, dándole la honra que corresponde. No estar en ninguna relación inmoral, sino que sus ojos, su mente, su corazón sean para una sola mujer. Sabemos que en algunos casos el esposo o su esposa, en el caso de algunos esposos, su esposa ha muerto. Sin embargo, no creo que eso impida que él pueda tener o continuar su liderazgo en la iglesia. También sabemos que hay razones bíblicas que permiten el divorcio, bíblicas. Y particularmente lo que creo, pienso que un hombre que por razones bíblicas llegó a divorciarse puede tener el llamado a ser obispo y anciano de una congregación. Pero definitivamente, la persona con la que se encuentra y con la que ha sellado el pacto delante de Dios es la mujer que dignifica de las maneras que ya mencionamos anteriormente. Debe ser fiel a su esposa. Siguiente característica. Debe ser sobrio
o debe tener control propio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una persona sobria? Consciente. Es una persona, bueno, consciente, es una persona equilibrada, es una persona que no es voluble, ¿no? De esos extremos que se va de un lado para otro, sino que trata de ser siempre equilibrada, ecuánime, ¿sí? Es una persona fiable, que está en sus 5 sentidos. Esa es una persona sobria, que no tiene esos cambios abruptos de ánimo, que está equilibrada emocionalmente. ¿Será que es importante que en la iglesia del Señor los líderes sean fieles a su esposa y sean personas sobrias? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y es triste y lamentable como, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Escuchábamos hace unos cuantos días, ¿no? Un predicador muy famoso en Estados Unidos que se descubrió en un acto de infidelidad con otra persona, con una mujer de la iglesia. Y qué triste escuchar ese tipo de noticias, ¿no? Que causan división, causan muchas veces incredulidad por parte de muchos que están ahí afuera, pero vigilantes de qué hacen o qué no hacen los cristianos. Por supuesto que es importante estar equilibrado emocionalmente. Por eso es que es tan importante amar. Como Cristo ama a la iglesia, así amar a la mujer que el Señor me ha puesto. Tercera, siguiente característica: vivir sabiamente. Seguimos ahí en el versículo 2. Vivir sabiamente, o como aparece en la Reina Valera, prudente. ¿Qué tan importante es la prudencia? Y más en esta época, ¿no? De inmediatez a través de las redes sociales. Mucha imprudencia vemos, ¿no? En lo que se escribe, en lo que se afirma. Tiene la capacidad de pensar con claridad. Tiene una mentalidad objetiva. Sabe en qué momento decir y en qué momento callar y limitarse a escuchar. Nosotros nos precipitamos hablando muchas veces, ¿no? Y a veces hablamos y después pensamos. Y no pensamos y después hablamos. Bueno, al interior del gobierno de la iglesia, en el liderazgo, es muy importante ser prudentes con lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. Y eso se da en medio de una vida de oración y de estudio de la palabra del Señor, porque nosotros podemos muy fácil embarrarla. Ese es un llamado que el Señor hace a quienes desean obispado: ser prudentes. Siguiente característica: tener una buena reputación, o ser una persona decorosa. Una persona modesta, una persona digna por su decoro. De eso creo que tuvieron la oportunidad de estudiar hace 8 días. ¿Qué es la reputación? Cuando hablamos de la reputación de una persona, ¿a qué nos estamos refiriendo?
es una frase muy de nuestra cultura, ¿no? Buen nombre. ¿Cuál dijeron? ¿Cuál más? Un patrón de conducta que identifica a una persona. Patrón de conducta. Su historia de vida. La reputación se construye, ¿no? O sea, hay un prontuario. Un prontuario que puede ser nefasto, ¿sí? Como cuando hablamos de los presos y su prontuario, una seguidilla de delitos, ¿sí? Pero podemos hablar de una buena reputación, de algo que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo. O sea, no es algo de la noche a la mañana. Por eso es que el liderazgo de la iglesia no puede ser algo improvisado, y eso vamos a ver ahorita como otra característica. Es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo. Ese es el decoro, esa es la reputación que debe tener un líder dentro de una iglesia. Siguiente característica: con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Es decir, debe ser hospedador. Tener una muy buena disposición para darse a los hermanos de la iglesia. Empezaba dando esos requisitos, ¿no? Esas primeras funciones, unas funciones de carácter moral, ¿sí? Una integridad moral. Pasamos aquí a una serie de funciones en donde me está hablando de mi relación con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Y se insta a ser una persona hospedadora, que abre las puertas de su casa a los otros. Quisiera preguntarles en este momento, ¿quiénes han tenido la oportunidad de hospedar hermanos a lo largo de su vida? Tendré que levantar la mano. ¿Han tenido la experiencia de hospedar a alguien en su casa? No estoy hablando de hospedar a los papás o hospedar a mi hermano, sino que intencionalmente llegó un hermano de visita y le abrí las puertas de mi casa para que se quedara y atenderlo como si fuera parte de mi familia. Qué hermoso, ¿no? Tener esa oportunidad. Qué privilegio poder hacer eso. A lo largo de mi vida he sido hospedado por muchas personas en diferentes partes y he podido experimentar el amor de esos hermanos, en ubicarlo a uno en el mejor sitio posible dentro de su casa, darle lo mejor posible dentro de sus posibilidades y hacerlo sentir a uno amado como en casa. Y eso les confieso a mis hermanos que eso lo he recibido de hermanos con buenos recursos económicos que lo hospedan a uno en una muy buena alcoba, con una cama, con un colchón bien chévere, unas cobijas bien acogedoras. Pero también he sido hospedado por hermanos que en medio de muchas dificultades han dado lo mejor posible para que nos podamos sentir como en casa. Y creo que eso nos falta a nosotros como iglesia también. Y me refiero a las iglesias más del centro del país. Nuestras iglesias no han sido muy habituadas a hospedar hermanos. Somos un poco más bien tímidos en ello. Que llega un hermano de visita y no tiene dónde quedarse y como que más bien nos hacemos los locos y nada, mejor que vaya ya a la casa este hermano que es más grande la casa. Aquí no tengo dónde acostarme. Y nos excusamos y no lo hacemos. Pero el Señor nos está invitando hoy a que, independientemente que estemos anhelando ser líderes de una congregación, este debe ser el sentir de todo creyente: poder hospedar a otros, poder mostrar el amor a otros. Pero claro, en el líder esto debe ser una cuestión de obligatorio cumplimiento. Comuníquese y cúmplase. Debemos hospedar a otros.
Siguiente, también debe tener la capacidad de enseñar. Debe ser apto para enseñar. Más allá que tenga o no tenga el don de enseñanza, debe ser una persona capacitada para enseñar. La primera iglesia donde nosotros nos congregábamos, yo siendo aún muy niño, era una iglesia conformada por 3 ancianos. 2 de los ancianos predicaban, eran muy buenos maestros, y el otro anciano de la iglesia no predicaba. No le recuerdo haber escuchado nunca una predicación, jamás. En los 8 años que nos congregamos en esa iglesia. Pero era reconocido como uno de los ancianos de la congregación. Era una persona apta, estudiaba las escrituras, no tenía el don de la enseñanza y en su ministerio decidió apoyar otros frentes. Sí. Pero nunca se paró en el púlpito. Y claro, para uno resultaba un poco inquietante cómo un líder de la iglesia, un anciano de la iglesia, no predicaba. ¿Sí? Pero fue una experiencia interesante, ¿no? Que me permitió entender de alguna manera que un anciano no necesariamente tiene que estar parado en el púlpito enseñando para enseñar. Y que se puede enseñar de muchas otras maneras en la vida, sin necesariamente estar puesto de pie en el púlpito. Sin embargo, tiene que estar preparado, tiene que estudiar la palabra del Señor. Debe ser apto para enseñar. Es necesario que el líder de la iglesia, que dirige espiritualmente a la iglesia, estudie las escrituras. Porque si no se estudia las escrituras, mi hermano, pues se corre en riesgo la enseñanza, se corre en riesgo la sana doctrina de la iglesia. Es muy importante el estudio de la palabra del Señor. Entonces, aquí veíamos anteriormente los requisitos, ¿sí? Lo que debe hacer el líder. En esta segunda tanda de requisitos, salvo una que otra excepción, pero la generalidad es mencionar lo que no debe hacer un líder. 5 veces aparece el no. Aspectos que debe tener en cuenta el líder para no hacerlo. Y el versículo 3, el primero de ellos es ¿cuál? No dado al vino. No emborracharse, dice la Nueva Traducción Viviente. Creo que ese podemos entenderlo, ¿no? Lo importante y parece obvio que el líder de una congregación no esté dominado, no esté controlado por el licor. Claro, surgiría el debate y surgirían muchas preguntas, ¿no? Entonces, ¿el líder de una iglesia no se puede tomar una cerveza? Coca-Cola para los Esas son preguntas medio polémicas que en una predicación a veces como que no se hacen. ¿Sí? Usted no se puede tomar ni un vinito, ni una copita de vino. Bueno, entonces creo que entendemos todos la esencia de lo que se está pidiendo acá del líder, ¿no? No sea una persona que se deja controlar por el tema del vino. Pero claramente esto fue escrito en un contexto donde el vino hacía parte de la cultura judía. Y podemos decir que el día de hoy, pues el licor hace parte de la cultura de buena parte del mundo occidental. Y sabemos que en muchas partes del mundo, ¿sí? Por ejemplo, tomar vino después de la cena es algo que se practica de manera muy normal, muy de la cotidianidad. Pero tanto en esos sitios como en estos sitios, pues hay borrachos. Eso también es cierto. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender eso.
Es muy importante entender eso. Hay comunidades que tienen una postura muy radical frente al tema, por ejemplo, de tomar vino y demás, que no está permitido para nadie que tome una cerveza, que tome un vino, y lo enseñan de una manera muy dogmática incluso. Nosotros particularmente no pensamos así. Sí partimos del principio y de la base de que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y que bajo ese principio, pues tenemos que discernir. Tenemos que discernir qué es lo lícito y qué no lo es. Y eso depende también mucho del contexto y depende de muchas otras variables, ¿no? Pero es que el asunto no es tan sencillo como decir sí o no. Yo les puedo dar mi opinión personal. ¿Sí? El día de hoy he estado como muy sincero. ¿Sí? Yo particularmente no tengo ningún inconveniente si algún hermano en su casa, en su nevera, tiene una cerveza y se la puede tomar en algún momento. ¿Sí? Como sé que para otros hermanos este sí es un tema muy álgido, ¿sí? Para mí personalmente no lo es. Ahora, si este tema lo hago frente a una persona que claramente tiene una dificultad con el alcohol, pues ahí esos son elementos que yo tengo que empezar a discernir si es correcto, procedente o no procedente. Lo que pasa es que a veces también somos muy mojigatos como sociedad, ¿no? Y como iglesia también. Entonces a veces somos muy conservadores, por ejemplo, con tomar una cerveza o un vino. Eso no. Pero no tenemos problema en tomarnos una gaseosa. Si hablamos por salud, resulta mucho más nocivo tomarse a veces una gaseosa que tomarse un vino. ¿Sí? Es de esas cosas bien complejas que nos ayudan a pensar, ¿sí? Pero que es importante que no perdamos el horizonte. Discernir. ¿Sí? Tenemos que ser muy sabios y como cristianos estamos llamados siempre a ser muy sabios en cada cosa que hacemos. No podemos ser ligeros. Tenemos que considerar todas las variables para poder, con tranquilidad y por razones de conciencia, tomar la mejor decisión al respecto. Pero lo que sí es claro es que el líder de la iglesia no debe ser una persona alcohólica. Eso es claro, ¿sí? Y definitivo. No debe ser una persona dada al vino. Siguiente característica, tampoco ser violento, no ser violento o pendenciero. ¿Qué quiere decir eso? Buscar pelea. Que se le dispara el chivo en un momentito. No dar la violencia, no ser agresivo. Llámese violencia física o violencia verbal. Porque puede que yo no mate un mosco, ¿sí? Pero con mis palabras, mis comentarios, incluso a veces las miradas, termino matando a, mejor dicho, a Raimundo y todo el mundo. No pendenciero. Y reitero, son principios que debemos todos los cristianos buscar, aplicar. Hermanos, no debemos ser violentos, no debemos ser agresivos. Debemos respirar profundo, calmarnos, porque también tenemos que ser ¿qué? Sabios, decía allí más adelante, prudentes. Y lo que sí es cierto es que uno en medio del malestar, ¿qué hace? Uno bravo raja de todo el mundo, uno bravo hace juicios de valor y demás. En medio de la ira se cometen muchos errores. Por eso el Señor quiere que seamos apacibles, como dice más adelante. Debe ser amable, no debe buscar pleitos. En la Reina Valera aparece a continuación no codicioso de ganancias deshonestas. Pero ustedes van a ver en la NTV que parece ser que esos dos requisitos se unen, ¿sí? Para hablarlos más adelante. Pero en la Nueva Traducción Viviente continúa diciendo, debe ser amable, no debe buscar pleitos.
Es decir, en vez de ser alguien pendenciero, alguien pelletas, alguien revoltoso, más bien buscarse una persona amable, apacible, no contencioso. Se hace amar. Conocemos personas así, ¿no? Que tienen un carácter que fácilmente uno las ama, ¿sí? Este hermano que les digo que nunca se paró en el púlpito a predicar, era un hermano amable en todo el sentido de la palabra. Murió de 104 años. Murió de 104 años. Un hermano que inspiraba cariño en todo el sentido. Nunca le escuchaba una pelea con su esposa mientras ella estuvo viva. La trataba con una dulzura, un afecto impresionante. Salir de la iglesia y verlos a ellos cogidos de la mano saliendo de la iglesia, es una cosa hermosa, ¿sí? Y cuando pienso en amable, apacible, me acuerdo de mi hermano Joaquín Bello, se llamaba él, ¿sí? Creo que ya algunos saben de quién me refiero, Sonia. Sí, mi hermano Joaquito era un hermano amable, apacible y nada contencioso. Bueno, ese es un llamado al que tenemos que acatar quienes estamos en la iglesia de Cristo y mucho más quienes anhelan obispado. Y ahora sí sigue el siguiente: ni amar el dinero, o sea, no avaro, no codicioso de ganancias deshonestas, así como dice la Reina Valera. Eso es claro, ¿no? No podemos servir a dos señores. Y aquel que está al frente, ¿sí?, dirigiendo los negocios del Padre en la tierra, no puede tener dos señores. No puede ser una persona codiciosa, no puede ser una persona avarienta. Porque es que eso va incluso un poco más allá, ¿no? La persona que es codiciosa es una persona que no está agradecida con lo que ha recibido del Señor. Materialista. Es una persona materialista. Es una persona que está insatisfecha. Porque siempre está buscando más. Y siempre está comparando con el otro, ¿no? Es que él tiene este carro, yo quiero tener este otro. Este tiene esta ropa, yo quiero tener esta otra. Siempre está comparándose. No, hermanos. El llamado es a que no seamos personas avarientas. Decía Juan Calvino: vuelvo a repetir que el hombre que no está dispuesto a soportar la pobreza pacientemente, inevitablemente se convertirá en víctima de una perversa y despreciable avaricia. Versículo 4. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Versículo 5. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pues parece un pasaje muy obvio, ¿no? Pero tan difícil a la hora de mirarlo con detalle. Está claro que la persona llamada a liderar en una iglesia, pues no tiene ningún sentido que esté dirigiendo una congregación, pero su familia sea un caos total, donde no hay un sometimiento de parte de la esposa, donde no hay un sometimiento de parte de los hijos. Me siento un poco, no sé cómo llamarlo, me siento en poca autoridad de estar enseñando estas cosas cuando tengo hijos tan pequeños, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se tiene hijos pequeños, pues el tema de controlarles, de gobernarles, de enseñar el sometimiento, pareciese ser ser más sencillo, ¿no? Aunque sabemos que es un desafío, ¿no? Porque el tema de la desobediencia es un tema que desde los más chiquitos hasta los más grandes está, ¿sí? Pero hay un margen de maniobrabilidad mayor con niños pequeños que con hijos que ya están más grandes.
especialmente cuando ya son universitarios, ya son mayores de edad. Ese tema es un poco complejo y solamente le clamo al Señor que nos dé sabiduría con mi esposa para poder criarlos, disciplinarlos en la medida que vayan creciendo. ¿Sí? Estamos desconociendo qué va a pasar más adelante, pero tratamos de aprender de quienes ya nos llevan ventaja en ese sentido para pedir la dirección del Señor y que nos dé herramientas para hacerlo de la manera correcta. Pero es claro que los hijos, especialmente quienes viven en casa de sus padres, pues guarden honra, respeto y no generen disensión en su hogar. Más allá que de pronto ya no comparta algunas cosas que sus padres les enseñaron, porque eso ocurre y lo hemos visto. Chicos que llegan a la mayoría de edad y ya no quieren creer algunas cosas que les habían enseñado sus padres. Entonces la pregunta es, ¿eso se convierte en una razón para que los padres que están en el ministerio o en el liderazgo se sienten? No. Yo creo que no. Porque igual en la medida que ellos crecen se vuelven también responsables de sus propias decisiones. Los hijos deciden también. Ellos toman sus propias decisiones. Y pues hay temas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? La edad es uno de ellos. Si ya está viviendo con el papá o no está viviendo con el papá, si ya tiene, no sé, ya no está bajo la cobertura del hogar, económicamente hablando. Son muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Pero el principio permanece, ¿sí? Que independientemente de lo que crea el hijo, reconozca la autoridad de su padre y lo honre como corresponde. Versículo 5. Bueno, ya lo habíamos definido. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Versículo 6. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, es decir, no un neófito, precisamente por lo que habíamos hablado ahorita, el prontuario. ¿Sí? No puede ser una persona, un recién aparecido, perdónme uso el término, ¿sí? Que mostró ciertas habilidades, ciertas capacidades, hombre, lidera esta vaina, póngase a cargo. No, la obra del Señor no se administra de esa manera, no puede ser un neófito, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Claro, esta responsabilidad también lo lleva a ciertos peligros, ¿no? A que suba el ego, a que el orgullo crezca. Y ahí Satanás hace fiestas. Ahí es cuando Satanás tuerce el corazón. No es recomendable poner en el liderazgo a alguien que es nuevo. El mismo Pablo inició su primer viaje misionero varios años después de que se convirtió. Lo que pasa es que cuando uno lee Hechos cree que es que al otro día ya se paró y fue encomendado. No, fue un proceso. El mismo Pablo que conocía las Escrituras, pero tuvo que madurar, conocer más del Señor. Eso frente al tema de los obispos ancianos o pastores. Pero aquí se habla, en estos otros versículos, se habla de otro cargo, que es el de los diáconos. El Nuevo Testamento contiene pocas referencias frente a quienes ocupan esta función. Sin embargo, el hecho de que no se mencione tantas veces no quiere decir que no sea importante. Es tan importante que el diácono debe cumplir casi los mismos requisitos que el anciano de una iglesia. Esto no es cuestión de jerarquía. No es cuestión de que el anciano, el pastor o obispo está acá y el diácono está más abajo. No, es un trabajo correlacionado. Van hacia el mismo objetivo, la gloria de Cristo, pero atienden diferentes frentes. La palabra diácono viene de la palabra servidor. El diácono es el servicio en la práctica. Y podemos ver cierta instrucción, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero pueden mirar con detenimiento en casa Hechos capítulo 6. Hechos 6
del 1 al 6. ¿Y de qué nos habla Hechos 6? Pues de una necesidad que estaba surgiendo en la iglesia. ¿Cuál era la urgencia? Atender ciertos aspectos que a los ancianos de la iglesia les estaba quedando difícil atender. Porque al interior de una iglesia hay muchas responsabilidades. Y los ancianos obispos estaban encargados de ciertas funciones en particular. De los asuntos espirituales, de enseñar la palabra. Pero también sabemos que dentro de la iglesia hay muchas otras responsabilidades. Y en la descripción que se hace en Hechos 6, pues se hablaba de servir a las mesas, atender a los pobres. Y de ahí fue donde se vio la necesidad de que se reconocieran otros hermanos de muy buen testimonio, que cumplieran los mismos requisitos de los ancianos para poder trabajar en esa parte. Dice el versículo 8, de la misma manera los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Es decir, que sean honestos y sin doblez, dice la Reina Valera. O dignos de una sola palabra, como dice la Biblia de las Américas. Es decir, el diácono es una persona seria, con decoro y de buena conducta. El diácono es una persona honorable y respetable también. Sin doblez, me gusta mucho ese término, sin doblez. Es decir, no dice una cosa y hace otra, sino que es coherente, es consistente. También no debe emborracharse, dice la siguiente característica. No debe emborracharse, ni ser deshonesto con el dinero. Y esto es muy importante en los diáconos, ¿no? Que están ocupados mucho del tema logístico, administrativo en la iglesia, donde el tema de los recursos son muy importantes. Y tiene mucho sentido la exhortación que hace Pablo a Timoteo para la iglesia. El diácono no debe ser deshonesto con el uso del dinero. Aunque buena parte de su función es logística y material, eso no debe corromperlo, no debe desviar su atención. Su atención siempre debe ser el Señor. Versículo 9. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Es decir, se adhieren a la doctrina con una convicción sincera. Están comprometidos con la obra del Señor por convicción, es decir, porque estudian la palabra del Señor. El diácono, al igual que el anciano de la iglesia, es un asiduo comprometido con el ministerio que le ha encomendado el Señor. Conoce las Escrituras y está llamado al estudio. Versículo 10. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Es decir, también un proceso que tiene que ser evaluado, no es improvisado. Solo sirven hombres aprobados en el ministerio que ha encomendado el Señor. Y ahí en Hechos 6 nos muestra un ejemplo, ¿sí? De cómo escogieron a 7 hombres que eran muy respetados, que eran reconocidos, llenos del Espíritu, y a esos 7 hombres se les encomendó ser diáconos de la iglesia de Jerusalén. Versículo 11. De la misma manera, dice la Nueva Traducción Viviente, sus esposas, en la Reina Valera dice, las mujeres, a no calumniar a nadie. ¿Sí? No calumniar a nadie, sean honestas. Aquí, por cuestión de tiempo, no vamos a intentar a mirar de estas mujeres a quién se está refiriendo. Yo particularmente creo que a las mujeres que se está refiriendo acá es a las esposas de los diáconos, ¿sí? Que cumplen un ministerio como diaconisas, como cualquier otro servidor de la congregación, ¿sí? Así como el diácono cumple unos requisitos, asimismo la esposa del diácono debe cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Y de alguna manera el diácono puede quedar impedido si su esposa no reúne estas condiciones.
¿Y cuáles son esas condiciones? A no calumniar de nadie. ¿Sí? Deben ser dignas de respeto. No calumniar de nadie exactamente. Deben tener control propio. Y cuando se habla de no calumniar, se habla de no ser chismosas. ¿Sí? Básicamente, autocontrol. Claro, las mujeres, no quiere decir que las mujeres son más chismosas que los hombres. Comunicadoras. ¿Sí? Aunque existe una tendencia por la habilidad de comunicación que tiene la mujer, que se pueda caer más fácilmente en ese pecado. ¿Sí? Eso sí es una realidad. Pero pues que hay hombres chismosos, por supuesto que también los hay. Sin embargo, aquí la recomendación que se hace a las esposas de los diáconos es que se cuiden de no calumniar a nadie, de controlar la lengua, tener dominio propio. Versículo 12. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa, tal cual como se pedía de los ancianos de la iglesia. Versículo 13. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados por el respeto de los demás y aumentará su confianza en la fe en Cristo Jesús. Entonces quiero que pensemos en diáconos en esta doble perspectiva, como aquellos que trabajan junto con los ancianos por la congregación, ¿sí? Donde uno no es más que el otro, sino que se trabaja en equipo. Pero no dejemos de pensar, hermanos, que nosotros como servidores de Dios también podemos cumplir un rol como diáconos, ¿sí? En nuestras congregaciones, como servidores, cada uno en el rol en el cual el Señor le ha puesto. Hermanos, la iglesia, para concluir, está organizada y debe estar organizada. No hay una jerarquía, pero tiene que estar organizada. Y dentro de las funciones en esa organización de la iglesia aparecen los ancianos, u obispos, o presbiterio, o pastores, como uno de ellos, y el otro como los diáconos, unos y otros, con funciones muy específicas dentro de la iglesia, pero que tienen que cumplir unos requisitos de integridad, de buen testimonio, no solamente con los de la iglesia, sino con los de afuera, como decía ahí en la versión, con los de afuera, como dice la nueva traducción viviente, con los que no son de la iglesia. Hay funciones distintas, mis hermanos. Una de las razones por las cuales el Señor nos motivó a estudiar 1 Timoteo es porque sentimos como liderazgo de la iglesia que es importante el próximo año dar un paso en ese proceso de formalización y reconocimiento formal del grupo de ancianos de la congregación. ¿Sí? Creo que para la iglesia es bien sabido que hay un equipo, ¿sí?, de líderes a quienes el Señor nos ha puesto por su pura gracia nomás a acompañar, ¿sí?, a liderar, a pastorear. Pero sí creemos necesario, ¿sí?, que la congregación en pleno, es decir, ustedes puedan delante del Señor respaldar y reconocer de manera formal ese equipo de ancianos. Y por eso es que 1 Timoteo se convirtió en un insumo muy importante para que como iglesia, antes de cerrar este año, pues podamos tener muy claro lo que el Señor quiere de la iglesia en general y lo que el Señor quiere de esta iglesia en particular. Y una de esas cosas es que el 2025 sea un año donde pueda haber ese reconocimiento formal de ancianos, y pidiendo al Señor también para que puedan haber en algún momento diáconos en esta congregación, para que puedan ocuparse de muchas tareas que a veces resultan no tan fácil, ¿sí?, para un equipo o para el equipo que el Señor ha puesto hasta el día de hoy, que está pues conformado por Santiago, por Germán y por mi persona. Pero sí vemos la necesidad de parte del Señor de que el Señor levante otros varones que puedan ayudar en el diaconado que es tan urgente en esta congregación. Mis hermanos, el Señor nos siga enseñando grandes verdades a través del estudio de 1 Timoteo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias.